Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Centro Cultural Torrebarrina, en el programa de Charlando con Limay, y tengo a mi lado a Víctor, que nos va a contar un poquito sobre él y además que ha terminado los estudios en la SCAC. Ujú. Hola, ¿qué tal? Encantado de Es un conocerte, placer. Limay, y bueno, a todo el que esté escuchando ahora mismo. Muchas gracias, Víctor. Pues háblanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo, o sea, he estado desde siempre, he sido pues un cinéfilo empedernido de pues disfrutar muchísimo del cine, ver muchas películas, realmente pues me apasionaba, ¿no? Porque mm, era un medio capaz de transportarme pues a otros lugares, ¿no? Cuando era ya muy pequeño y ya pues me gustaba, ¿no? Fantasear con crear historias, vivirlas de alguna forma. Y pues toda esa pasión se trasladó también a saber un poco cómo funcionaba pues el mundo detrás de cámaras, ¿no? Ver pues los making ofs, ¿no? Interesarme por varios directores, y a medida que fui creciendo pues este abanico se va abriendo, ¿no? Ves más cine. Al principio pues vas más acompañado de tus padres, ¿no? Sobre lo que ver y lo que no, y luego ya pues vas descubriendo por tu propia cuenta. Y pues siempre había tenido claro que una de las cosas que quería hacer era acercarme un poco a lo que es pues trabajar desde dentro y de poder dedicarme a esto de alguna forma, como saber yo mismo si realmente esto también puede ser muy chulo y muy bueno, pues vivirlo y hacerlo yo por mi cuenta, ¿no? Que igual que lo puedo disfrutar pues viendo una película, analizando cualquier filmografía o incluso hablando de ellos y compartiéndolo con mis amigos más cercanos, que al final todos somos pues muy así, muy apasionados y muy cinéfilos en muchos aspectos. Has estudiado en la SCAC. Sí. Pues eso, he cursado 3 años, ha ido cambiando la promoción, depende del momento, pues era más, eran 4 años, 3 años, ahora pues son 3 años y el máster, pero van a volver a cambiar 4 años, y en mi caso yo he hecho 3 años y no he continuado cursando en el máster por decisión propia. Creo que pues han sido unos años muy enriquecedores en muchos sentidos, no solo a nivel de lo que es pues trabajo, de aprender y de sobre todo ver un poco ya cómo son rodajes grandes, ¿no? Porque antes de entrar a SCAC, obviamente, pues yo había pues hecho muchos cortos más amateur con mis amigos, pues intentar hacer cosas creativas, ¿no? Pero no alcanza el nivel, ¿no? De cuando entras a una universidad así, en la que tienes alcance pues a material, ¿no? Muy potente, ¿no? A cámaras muy buenas, a material de luz, absolutamente de todo, donde todo ya digamos, se profesionaliza un poco, ¿no? Porque ya pues tienes los roles de director, de producción, de foto, de todas estas cosas que antes pues eras un hombre orquestra, ¿no? Y ahora pues ya evolucionas a trabajar con más gente y a saber cómo es eso también. Y pues te vas metiendo leches a veces pues cuadras más con alguien o cuadras menos, a veces tú eres más trabajador o menos trabajador y aprendes después a cómo tienes que hacerlo, ¿no? Entonces al final es un aprendizaje que concluye pues en cosas, pues en proyectos chulos que vas haciendo por el camino, que tardan en salir a la luz porque uno se empalma con el otro, ya lo debes saber, seguramente eso. Y pues bueno, un poco así. Ha sido la experiencia buena, y no solo aprendes sobre el cine, sino también sobre la vida, porque obviamente te abre a relacionarte con muchísimos tipos de personas, a saber un poco cómo es, ¿no? Pues eso, a la vida en general. El cine es vida, entonces pues la vida es cine también, muchas Así es. veces. Ujú. ¿Qué tipo de cine te gustaría hacer? Pues mira, yo considero que ya en un principio, yo te voy a ser muy sincero, era súper fan, o sea, uno de los primeros directores que descubrí que me fascinaron muchísimo a nivel interno era David Lynch. O sea, David Lynch, a mí cuando empecé a descubrirlo me movía por dentro todo lo que veía, porque eran las primeras imágenes surrealistas que yo veía y que podía experimentar, ¿no? Como de decir, vale, aquí estoy viendo algo muy diferente, ¿no? Y ya después pues descubres las influencias, ¿no? Que si yo que sé, si es Maya Deren o cualquier pintor surrealista, ¿no? Yo que sé, te empiezas a ver que todo se remonta no solo al cine, sino también al arte, ¿no? A la pintura, con Edward Hopper, ves como planos que son literalmente clavados, y a mí me encanta pues ver como poco a poco
esto pues ha ido evolucionando como hacia mi propio camino y también vas viendo y te vas influenciando por las personas que te encuentras. O sea, yo empecé haciendo el primer corto que hice así que yo consideré como en plan serio, era para mi TR del instituto, cuando acabé bachillerato, era un homenaje a David Lynch. Era un corto que se inspiraba pues en su filmografía, tenía referencias muy claras, era prácticamente un copia-pega. En su momento me pareció increíble porque fue como lo primero que pude hacer y pues tenía unas influencias claras, ¿no? En el uso de los colores, en la sensación onírica, en la música, ¿no? En un poco todo. Y luego ya, a la medida que entré a SCAC, me di cuenta que a mí lo que me interesaba era una cosa muy distinta. Una cosa como espectador, yo como espectador disfruto de absolutamente todo, o sea, de cualquier género, de cualquier tono, soy capaz muchas veces, cada vez me cuesta más, pero muchas veces soy capaz de separar a la obra del artista en muchas ocasiones. Sí que es verdad que a día de hoy es cada vez más conflictivo y a mí también me pasa, o sea, me afecta, pero sí que disfruto mucho o intento disfrutar mucho de todas las películas que veo e intento ya pensar que todas me van a enriquecer para yo poder hacer mi propio trabajo o simplemente disfrutar como espectador, porque a veces es necesario apagar el cerebro y disfrutar con un blockbuster o con cualquier cosa que a veces es que la vida ya es muy dura, ¿no? Como para meternos allí y de nuevo volver a veces apetece, pero otras veces no. Entonces, para mí era súper crucial el hecho de encontrar un poco mi identidad y me di cuenta que me interesaba mucho lo que era la psicología humana y los sentimientos. O sea, era algo que sí que de forma indirecta o muy directa, depende de cómo lo veas, ya estaba en el cine de Lynch, obviamente, pasado por un filtro totalmente pues, surrealista, mágico, bueno, que te transmite las emociones de una forma muy distinta, pero, o sea, muy desde el subconsciente, ¿no? Pero después me di cuenta que algo más directo, algo realmente efectista, ¿no? Empecé a disfrutar mucho más yo qué sé, de películas muy humanas que te mueven y te hacen verte reflejado en la pantalla, ¿no? O ver que hay un mensaje que resuena en ti y que te hace ser visto. Entonces a mí me pareció precioso eso, porque me pasó con un par de pelis recientes que vi, primero más de cine actual, ¿no? Me acuerdo perfectamente, por ejemplo, El visionado de Past Lives, que es una peli súper reciente de Celine Song, que me encantó y fue una peli que dije, ¡buah! Es que aquí lo que me está contando y cómo lo está contando es increíble y a partir de ahí, pues, también, pues, obviamente me remonté, ¿no? A ver más cine anterior y no sé, por ejemplo, todas las pelis ya de neorrealistas, de la Nouvelle Vague, y absolutamente todo nos hablan ya sobre estos sentimientos humanos y nos acercan más a la psicología de que lo que nos hacía pues Hollywood, pues desde los años 30 hasta los 50 más o menos. Ya luego pues empezamos, ¿no? Con el nuevo Hollywood y ahí sí que vemos, ¿no? Como realmente hay más interés en eso, pero es increíble porque siempre han habido cineastas que pues se centran en esto y a mí eso me parecía súper chulo. Hice un corto que era una práctica de presentar a un personaje que se llamaba Apatía y pues veíamos a este personaje femenino durante todo un día aguantando como un ataque de ansiedad, ¿no? Y a medida que iba avanzando pues el metraje veíamos cómo pues lo sufría y luego continuaba con su día a día de una forma súper apática. Y pues a partir de ahí me fijé, ¿no? Hice un corto también que era un western en el que un espíritu se reencontraba con su nieta, ¿no? Era algo que dediqué a mis abuelos fallecidos por parte de padre, que siempre han sido muy importantes para mí y pues, por ejemplo, en el género western fueron los que más películas me enseñaron porque las poníamos siempre por la tarde cuando me cuidaban. Y, y sí, o sea, luego nos íbamos, o sea, fui explorando y dije, vale, puedo explorar varios géneros, terror, drama, un poco de intimismo en cierta medida, pero sin apoyarme mucho en los nuevos clichés que hay gente que los domina súper bien. O sea, a mí me encanta cómo rueda Carla Simón, por ejemplo, pero es un estilo que hay que dominar, que es muy suyo y que además cada vez es más
está más presente, ¿no? Hoy en día, y parece que incluso como que hay demasiado, ¿no? Como de cine intimista, con cámara al hombro, con así un poquito tal. Me parece súper interesante. No es lo que más me interesa a mí rodar. Me interesa mucho coger ese concepto de lo que es lo íntimo y lo emocional y llevarlo a un terreno de cómo se ruedan más los blockbusters, no una forma tan refinada, ¿no? Como por ejemplo puede rodar un Spielberg, ¿no? Con estos travelings y con mucho manierismo de cámara, que también para eso hay que tener mucho presupuesto y son muy complicados, pero hay un intento de hacer eso con Steadicams y demás ya en el último proyecto que he hecho, que es el que más me gusta y es el que ahora estoy desarrollando. Pero sí, me interesaba muchísimo indagar en estas emociones y a día de hoy pienso que realmente puedo disfrutar todo tipo de cine, pero el que quiero hacer yo pues es realmente un cine para un ser humano que se pueda sentir quizás menos solo cuando vea esa película y pueda sentir como una especie de abrazo, incluso cuando se está tratando de una película con tintes de terror, ¿no? Con, con cosas que pueden ser más descolocantes. Aún así, como que me gusta que el mensaje final y lo que te deje, el pozo que te deje la película sea realmente positivo. A mí me ayuda mucho y por mi experiencia personal también creo que vale mucho la pena resaltar ciertas partes buenas de la vida y ciertas enseñanzas para ser una mejor persona, para aprender de nuestros errores y sobre todo películas que nos manden este mensaje hoy en día son más necesarias que nunca. Entonces, es eso. Gracias. Entonces, ¿quieres hacer cine de autor? Bueno. ¿Quieres hacer cine de autor? ¿Quieres tener tu propio sello cinematográfico? Sí, no descarto el hecho de, obviamente, hay que ganarse la vida con todo. Y yo, si me puedo ganar la vida de director y no financiar mis propios proyectos, que ya sería un logro tremendo, obviamente me encantaría también dirigir cosas de encargo, porque me gusta dirigir, y no solo a nivel de dirección de actores, sino a nivel de todo, de puesta en escena, ¿no? De simplemente pues hacerte tuyo un proyecto y de ver cómo es esa sinergia, ¿no? Entre cámara y actor, ¿no? Porque, bueno, actor, actriz o cualquier cosa, es como que realmente creo que hay dos estilos de dirección que yo he visto mucho y que están muy marcados, sobre todo cuando tienes una experiencia en una escuela de cine como SCAC, que es hay personas a las que les gusta mucho la dirección de actores y que delegan mucho a directores de fotografía, gaffers, dirección de arte y a todos los departamentos, básicamente, todo lo que es el pulimiento de la obra como una obra muy conjunta, cosa que me parece fenomenal y es fantástica si se encuentra una manera de trabajar así. Pero a mí sí que es verdad que me gusta mucho trabajar como director-autor, más bien, porque creo que obviamente los proyectos, y no descartando el hecho de trabajar como director de actores en cualquier cosa, pero en mis propios proyectos me interesa muchísimo que realmente haya ese diálogo entre cada departamento y que realmente haya una intención en cómo colocamos la cámara, en qué es, ¿no? Que no solo obviamente tenga esa voz el director de fotografía, porque el director de fotografía te puede decir, vale, te vamos a hacer un plano aquí perfecto, tal, no sé qué, y que diga absolutamente todo, ¿no? El traveling, ¿no? Obviamente eso para mí viene desde la dirección y y es una narrativa muy importante, más incluso que es lo que dicen los propios actores. Entonces para mí es 50-50 lo que pasa en cámara con lo que pasa con los actores. Pero a ver, hay directores que trabajan de una forma súper diferente y eso me he dado cuenta también a lo largo de estos años y me parece súper lícito y súper guay, porque también hay muchos directores de foto que entonces pues tienen su propia voz y eso está chulo. Si encima encuentras a alguien que case no con tu propio estilo, también es guay. Yo he colaborado con gente pues cercana a mí durante estos años, he casado mucho con estilos, pero siempre ha habido como una colaboración mutua, de nunca he sentido que pues he delegado completamente el aspecto visual de un corto a alguien más, sino que hemos contribuido para que pues hubiera ese diálogo y que realmente cada movimiento de cámara tuviera un peso, cada acción, desde cómo la encuadráramos a cómo la plasmamos a través de gestos, pues tenga también esa intención. Y pues eso fue una cosa que
que descubrí muchísimo en el penúltimo rodaje así más grande que hice de director, que fue pues una práctica final de segundo, perdón, que era pues un corto sobre, bueno, era una especie de amigo que buscaba a otro. Este aún no ha salido tampoco, es como que lo tengo ahí, que la pospo se va alargando porque se me ha colapsado con el otro, pero bueno, es como un poeta que busca a su amigo perdido que desapareció hace tiempo, era pintor y demás, y como que no se sabe dónde está. Y una noche, ¿no?, descubre que está atrapado en un bar de época y tiene que ir a ese bar a buscarlo y a salvarlo de ese abismo que hay ahí dentro, ¿no? Como una última esperanza para su amigo. Y pues ese corto nació directamente de la inspiración del cuadro Noctámbulos de Edward Hopper, entonces era como directamente planos plasmados de allí. Muy interesante. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿tienes algún canal de YouTube o algo donde podamos ver tus cortos, tu trabajo? Sí, tengo, bueno, el mío personal, que es Víctor Vila. Ahí pues hay algunos que os he mencionado, tanto Apatía como el western que os he dicho, uno que era también una práctica de terror, que creo que son cortos que están bien pero se ven amateur en cierta medida porque era cuando estaba empezando en SCAC. Y luego Noctámbulos es un corto, bueno, que ahora lo llamé Una noche para no buscarme movidas legales. Que bueno, que aún lo tengo en desarrollo de postproducción porque no me ha dado la vida para desarrollarlo mientras hacía mi último proyecto, que era mi TFG, que es de lo que pues más ilusión me hace hablar, porque creo que es como hasta ahora el proyecto al que más corazón pues le he puesto de todos, absolutamente. Entonces eso. ¿Y este último trabajo es este que nos has explicado del pintor? ¿Del poeta? No, este es el anterior. Y dime, pues háblanos de este último. Vale, este último se llama Agape. Agape. Pues, ¿Por qué le has puesto ese título? Uh-huh. Porque es una palabra que siempre, desde hace como unos años, la tenía en la mente siempre, ¿no? Como y empecé a investigar sobre ella, ¿no? Que era un término griego que significaba amor, pero un amor muy puro, que busca como siempre, pues, este bienestar, ¿no? de la otra persona, de la persona amada, antes que el de uno mismo. Entonces, todo como que parecía que en mi vida me iba encaminando a hacer esta historia, ¿no? Que a mí había una peli de pequeño, o sea, siempre al final me remito como a las pelis que me gustaban de pequeño, porque a pesar de ser como, pues, pelis que podía ver en esa época y que yo consideraba y mis padres consideraban que podía ver, La novia cadáver, que precisamente se ha reestrenado pues estos días en el cine, de Tim Burton, era una peli que a mí me encantaba. También con Pesadilla antes de Navidad de Henry Selick, que la producía Tim Burton también, dos pelis como de stop motion preciosas, pero La novia cadáver tenía algo que era para mí súper fascinante, que era el piano, ¿no? A mí siempre me ha gustado la música, siento que tengo una conexión muy grande con la música, que me emociona a niveles pues estratosféricos, y siempre es eso, siempre siento que en mi día a día tengo la sensibilidad a flor de piel, con sus partes buenas y sus partes malas, y pues muchas veces escucho piezas que me ponen los pelos de punta, y siempre he sentido esta conexión. Sé tocar la guitarra, me gusta tocar canciones con la guitarra, pero el piano siempre ha sido algo que a mí me ha fascinado y a la que nunca me he atrevido a probar, ¿no? Porque me da mucho respeto también, en el momento de que tengo tal admiración, me produce mucho respeto. Y pues desde que veía esa película y luego pues otras pelis, ¿no?, más actuales que me han ido como... El piano siempre lo he visto como un instrumento bellísimo, ¿no? Que te puede como transportar a otros lugares y emocionarte como ningún otro, quizás el violín o... vale, igual eso sí, pero el piano tiene un toque melancólico que me encanta. Precioso. Es precioso escuchar a alguien tocar el piano y entonces dije, vale, no me atrevo a esto. La novia cadáver mezcla este tema trágico, ¿no? Del amor, de las emociones, con el piano, y a partir de allí a mí ya se me iba gestando una idea, con también lo que me gusta el género fantástico, ¿no? No había hecho, pues había hecho lo de Noctámbulos, que era género fantástico, pero no había indagado al 100% en él, ni me había apostado todo, porque obviamente el fantástico, como bien sabes, seguramente requiere más presupuesto, requiere más recursos, entonces siempre da más respeto abordarlo cuando precisamente tienes que hacerlo siendo un estudiante acabando su carrera.
Pero claro, yo dije, es que es ahora o nunca porque voy a dejar SCAC, no quiero seguir con el máster porque necesito un momento de desconexión y de encontrarme a mí mismo en muchos aspectos. Entonces digo, tengo que tirar toda la carne al asador y tengo que hacer esto que ya me rondaba. Una historia de hace mucho tiempo, además de que mis situaciones emocionales, personales del momento también me encaminaban a ello, a contar una historia sobre amor y desamor. Entonces, era una historia contada como una fábula, como un cuento, entre Alma y Luca, ¿vale? Que pues eran dos jóvenes que tenían una conexión, pues, o sea, al principio surgió como una idea más concepto, que era que simplemente yo me imaginé un chico toca el piano desde un faro y una chica sigue, una chica como podría ser un chico o cualquier cosa, pero en mi caso era pues me venía a la cabeza una relación heterosexual por mis propias vivencias y mis experiencias. Entonces, esta chica seguía la melodía del piano a través del bosque para reencontrarse con esta persona. Ahí tenía como la base del concepto y decía, vale, ¿cómo la puedo abordar de una forma distinta? ¿Cómo puedo hacerlo o condensar ese concepto tan grande que da para tanto en un corto que me dejan como máximo que dure 25 minutos? Porque quería aprovechar y quería hacerlo en el TFG. Y ya desde el primer momento lo vendí ya con las partituras y las melodías que hicimos con el compositor, un buen amigo que se llama Marc. Lo conozco desde pequeño y también pues he trabajado con él como compositor para hacer estas piezas y que reflejaran siempre pues estas emociones. Entonces me puse a pensar, hice incluso una práctica probando cómo sería el tono y demás de la historia, tenía un primer borrador, pero luego pensé, vale, aquí hay algo que no me funciona, creo que lo estoy elevando demasiado a algo poético y algo muy abstracto y me da miedo que no pueda conectar con la audiencia que lo pueda ver, sobre todo cuando va dirigido a que realmente pues, sea un relato que emocione y que pueda dialogar, que no sea algo de abstracto con lo que no puede conectar todo el mundo, como quizás puede ser el cine surrealista o el cine de David Lynch volviendo antes, porque a mí sí me emociona, pero a mucha gente seguro que no. A mí me gustaba más la idea y además hasta ese momento que yo estaba pensando en Agape, decía, vale, no quiero, o sea, no, por primera vez quiero hacer algo porque el otro corto, por ejemplo, Noctámbulos, se lo enseñé a varios amigos y pues o no se entendía o yo a veces lo veía y digo, es que he sido totalmente pedante, aquí es que aquí no entiende nadie, ¿sabes? Es como con este lenguaje, como así, como poético, tal. Además, como que a mí me estaban bajando mucho los ya como tocando los pies en la realidad, ¿no? Los delirios de grandeza, de hacer algo que trascienda y demás. Era como, no, simplemente quiero hacer una historia humana y quiero que emocione. Entonces contacté con 3 guionistas, algunos que ya pues habían trabajado y demás, y los junté, ¿no? Y dije, vale, necesito que me ayudéis a pues relatar esta historia de la mejor manera posible en un guión que quizás máximo tenga 20 y poco páginas y que pues tenga la esencia de este borrador y de este concepto, pero que se traslade, ¿no? A cosas que yo igual, cosas profesionales de guionista que a mí se me escapan seguramente y que igual pues no tengo presentes, ¿no? De puntos de giro, ¿no? De mantener la atención del espectador, ¿no? Y además hoy en día con una sociedad pues tan consumo instantáneo, ¿no? De que si TikTok, que si no sé qué, a mí me pasa, ¿no? Que cada vez tengo menos, cada vez soy menos paciente, ¿no? Viendo lo que sea y en general en la vida. Entonces queremos siempre eso, ¿no? Y dije, quiero hacer un proyecto que sea nacido o que sea fruto de la época actual, que no me quede como en un cine lento de slow cinema. No quiero ser Belatar ni quiero ser nadie, porque ellos han nacido en su contexto y han contado sus cosas de la mejor manera posible y es un cine increíble que yo puedo disfrutar muchísimo el slow cinema. A mí, por ejemplo, me encanta Tarkovsky, me encanta, es muy pedante decirlo y más con mi edad porque no entiendo ni la mitad seguramente de cosas de las que habla de la existencia y demás, muchas sí, otras no. Pero me encanta porque realmente veo que es un cine monumento y veo que es como un museo ver cada plano y cómo está planteado. Y es que son maestros en lo que hacen. Pero yo no quería hacer un slow cinema, quería hacer algo más parecido a un cine comercial, a lo que podía ser un Spielberg. Un Spielberg es muy sencillo, o sea, o cualquier película de, no sé, película espectáculo, que la ves y dices, es que te emociona porque tiene todos los clichés que emocionan al cerebro químicamente, pero lo consigue. Y además lo hace bien porque
dirige muy bien, ¿sabes? Y se hace todo muy bien y le lleva funcionando esta fórmula a los blockbusters toda la vida. A los blockbusters bien hechos. Luego hay malos, obviamente malísimos, que pues, son infumables, pero porque son hechos sin alma, creo, y desde despachos de productoras que no tienen un autor detrás, no tienen una visión. Pero las que están hechos con alma son igual de efectivos, igual de válidos que cualquier cine de autor independiente. Entonces, a mí me gustaba esa sensación, pero claro, con poco presupuesto en la escuela y demás, ¿cómo hago eso? ¿Sabes? A partir de ahí sale el guión, que a mí me encantó. Obviamente tuvo que tener adaptaciones para que se redujera un poco algunas flipadas, ¿no? Con todo el respeto, brutales, pero no tenía los medios para hacerlas. Y también algunos diálogos los cambié para que resonaran más con mi propia historia y con lo que yo quería contar. También perfilando los personajes de una forma un poco distinta, porque siento que Alma y Luca, como son partes de mí y de personas que han estado en mi vida, pues los conozco quizás más que cualquier guionista que pueda venir y escribir esta historia, tener una base perfecta de lo que acontece, ¿no? Pero los personajes en sí siento que son como mis bebés, ¿no? Entonces quería pues darles ese toque, también esa pincelada, ¿no?, de coescritura conmigo también, para que aparte del relato original fuera un guión de estas tres personas, que son Marta Aiza, Alex y Rebeca, ¿vale? Son ellos tres. Pues que fuera también un guión coescrito por mí y que tuviera estas pequeñas anotaciones, aparte de la historia original y dirigirlo. Entonces, al final surgió esto, un relato fantástico que se articula a través de un abuelo que narra una historia a su nieta antes de irse a dormir. Y a partir de ahí, pues empieza este relato, ¿no?, que explica pues la historia de Alma y Luca, de cómo ellos dos tenían una conexión. Esto es lo que me faltaba, ¿no?, un motivo por la separación. ¿Por qué se separan? Exacto, ¿por qué? Y ahí es donde me ayudaron mucho los guionistas. Claro, tienes una escena introductoria hecha con un apartado visual que para mí es increíble, con la ayuda de mi amigo Oliver, que ejerció como DOP también y dirige sus propios cortos. Dirigimos también otro corto. A través de un espectáculo de sombras en un teatro que hicimos poniendo una tela blanca enorme con focos detrás y con todas las siluetas, explicamos esta historia de cómo en un concierto Alma y Luca, que tocaban juntos y tenían esta conexión increíble a través de la música, ¿no? Digamos que se preparaban para el concierto definitivo de sus vidas. Entonces, cuando están en el escenario, él está tocando y ella está cantando, ¿no? Un momento muy La La Land, también, que es una peli que me encanta y que resuena muchísimo en mí en todos estos años. Entonces él comete un error, ¿no? Se equivoca de acorde y tiene un desliz con el teclado, y a partir de ahí la ansiedad se apodera de él. La otra chica se preocupa, dice, oye, ¿qué te pasa? Tal, no sé qué. Y entonces él se levanta y se va, se distancian. Hay una especie de pelea fuera de campo, no vemos lo que pasa y a partir de ahí empieza el corto, básicamente. Hay un distanciamiento porque Luca era muy duro consigo mismo. Ahí tenemos la narración del abuelo, que es lo que nos ayuda a apoyar a que sea un mensaje que llegue más fácilmente al público. Era muy duro consigo mismo y decidió irse del escenario por un simple error que había cometido. Y eso provoca una reacción muy mala en Alma, de decir, oye, ¿por qué te vas? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Sabes? A partir de ahí, incomunicación, y la única comunicación que va a existir a lo largo de todo el corto va a ser esa música que envíe Luca y que después Alma intente seguir y responder cantando. Entonces empieza este viaje, ¿no?, por el bosque, donde hay también un perro guía que la guía y descubre como muchas cosas, que ese bosque no es realmente un bosque cualquiera, sino que se ha formado a través, o sea, ya en su casa y demás han empezado a crecer plantas, hay plantas por todos lados que la llevan directamente a este bosque, donde verá que hay más personas que realmente están pasando a formar parte del bosque, hay voces y cosas extrañas que le dan pistas de que realmente no es la única persona que ha entrado al bosque, sino que cada persona escuchando esas melodías se está perdiendo en ese lugar. Entonces, a partir de ahí es a ver si llega al faro a buscar a Luca, hay este reencuentro o no lo hay y se pierde, ¿no?, buscando a una melodía que proviene de algún lugar que no parece ser clara y que parece pararse todo el rato. Entonces, muy interesante.
Muy interesante. ¿Y esto ya lo has rodado y está en postproducción? Exacto. La base del corto la hemos rodado, Ujú. está en postproducción y ya tenemos un primer montaje. También estamos trabajando en el sonido y en los VFX, porque tiene bastante, en este caso, pues he gastado mucho dinero en este corto, muchísimo, en plan, teníamos presupuesto de SCAC Films, porque al final, pues esto funciona que haces un pitching del proyecto y te lo pueden dar o no con el apoyo económico. Y en nuestro caso sí que recibimos una financiación inicial de 2.500 euros. También iniciamos un crowdfunding con el que también tuvimos la oportunidad de recaudar unos, no sé si fueron 3.000 o por ahí, ¿no? O 2.000 y pico también. Entonces ya teníamos algo reunido, pero aparte obviamente he tenido que meter yo de mi bolsillo, de mi trabajo también, que trabajo en fines de semana, para poder pues financiar este tipo de cosas, y a día de hoy tengo que seguir gastando cierto dinero para ciertos procesos, no solo de postproducción y de sonido y de demás, sino también de rodaje, porque hay algunas partes que tenemos que regrabar. Pues una vez ahora ya finalizada la base y demás que rodamos en julio, también tenemos que hacer unos exteriores que nos quedaron en el tintero, que lo vamos a hacer con otro material, porque SCAC pues ahora mismo no nos puede dar la Blackmagic, la Blackmagic no, rodamos con una Arri Alexa Classic, y con muy buen equipo, realmente se ve muy bien el corto, pero ahora tendremos que rodar con una Blackmagic 6K que hemos conseguido por algún lado, lo que son unos exteriores. También tenemos planeado rodar una secuencia en Super 8 y todo esto en un fin de semana de noviembre que vamos a tener de aquí muy poquito, en la que aprovecharemos también para hacer ADRs de los actores y demás. Entonces queda esto un poco del corto y queda la postproducción. Y ya está, y que esté chulo y que funcione. Estamos viendo a ver lo que funciona y lo que no funciona en montaje, pero para mí lo más importante es que sea capaz de conmover y conectar con la historia de muchas personas, de algo tan universal como es el amor y el desamor, el dolor, la emoción y un poco el encontrarnos a nosotros mismos también en estos caminos en los que es muy fácil perderse, ¿no? A veces como queremos estar en la vida de las personas o de alguna forma sentimos que nos distanciamos de alguien y queremos encontrar el camino otra vez, ¿no? Pero hay como mucho peligro de perdernos en ese camino. Entonces yo me he perdido muchas veces, pero he sabido cómo encontrar mi camino siempre, y sigo siendo fiel creyente de lo que es el agape, ¿no? De que realmente hay veces que pues, el amor es auténtico y es real y merece la pena luchar por ello. Pero también hay que tener cuidado con los monstruos que habitan en el bosque, dejando así un poco pues la puerta abierta a lo que pasa en el corto, ¿no? Hay algunas criaturas, ¿no? Que las vamos viendo, jugando mucho con la perspectiva y demás, por el poco presupuesto, pero utilizados como sombras de algo malo, que se interfiere en el camino de lo bueno, que es el amor al final, y lo que es una conexión real como puede ser el agape, ¿no? Para mí hacer este corto es como lo que es Luca, ¿no? Lo que Luca intenta transmitir con su piano y su música, que son sus emociones que no puede expresar hacia afuera tan fácilmente por su propia ansiedad. Para mí pues es hacer este corto, porque es una forma también de explicar a través del arte lo que me puede pasar o lo que es para mí muchas veces este tipo de vivencias. Claro, es una necesidad que tienes de contar esta historia. Sí. Al final se resume en esto, ¿no? Sí. Qué bonito. Pues espero que cuando ya lo tengas listo podamos disfrutar, sí, claro, y verlo, porque es que con todo lo que me has contado yo ya tengo ganas de verlo. Sí, tengo en mi cuenta de Instagram, en la mía y en la de Agape, está colgado un vídeo que es como una especie de montaje que hice con una canción que me encanta, que es de Pablo, en el que pues se puede ver un poco de metraje y demás. Ahí está eso público. Hay que hacer mucho trabajo de color y demás, que el DOP me mató porque me dijo, lo has subido así como claro, sin corrección de color, bueno, ¿no? Con la corrección, pero una corrección rápida, no la mejor. Entonces, bueno, pero se ve muy bien igualmente. Se ve muy bien, qué sí. bien. Víctor, ¿qué mensaje querrías enviar a las personas que van a ver esta entrevista? Bueno, pues bueno, yo al menos el mensaje que intento tener presente en este 2025 y en general en la vida últimamente, pues igual es como muy Mr. Wonderful o lo que sea, pero ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que me encuentro así. También pues los proyectos en los que he estado y colaborado y
y pues un poco lo que es mi experiencia personal, a mí me gusta siempre pensar en que hacer cosas, no quiero como elevarlo a un nivel de el arte, no sé qué, no, pero sí que creo que gracias a poder expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones a través de canales que ahora tenemos pues hoy en día mucho más fáciles, ¿no? Como son pues no lo sé, hoy en día puede coger cualquier persona y grabarse un vídeo de YouTube y poder expresar muchísimas cosas. Eso es una de las partes buenas que tenemos hoy en día en esta sociedad de la inmediatez, ¿no? Que puedes coger el móvil y te grabas y mandas un mensaje poderoso a la gente. A mí siempre me gusta pensar que podemos hacer eso y que tenemos la capacidad como de cambiar muchas cosas de nuestro entorno, de nuestra vida. Y igual pues una persona pues pueda ver mi corto y pues no se pueda sentir tan sola, porque a mí me da la sensación de que es una forma poderosa de plasmar lo que es la salud mental de una sociedad joven que cada vez es más frágil en ciertos aspectos, y hay muchas personas que confunden esa fragilidad con una debilidad, ¿no? Y creo que eso no es tan así, es simplemente que los tiempos cambian, hay mucha más conciencia de absolutamente todo, y lo que antes era más superficial, ahora es más profundo en los aspectos emocionales, ¿no? Y hoy en día, pues seguramente veas a una persona, por poner un ejemplo, en la calle que esté con las manos en la cabeza, sufriendo muchísimo y demás. Igual hace años hubieras pasado de largo y hubieras dicho vaya loco, vaya tal. Y hoy en día probablemente te encuentres a más personas que se paren y pregunten, oye, ¿cómo estás? Simplemente, ¿te puedo ayudar en algo? Y creo que la clave, también en un mundo que pues, es muy cruel muchas veces y muy malo, porque te encuentras cosas muy malas, es quizás ser esa persona que ayude a alguien más y pueda pararse un momento y decir, mira, te voy a ayudar, ¿sabes? Y ¿qué te pasa? No estás solo ni eres un loco, ¿sabes? Y creo que eso es lo que yo intento hacer siempre en mi día a día. A veces puede salir mejor o peor, y también en el cine que vaya a hacer. Entonces, sí. Qué bonito, Víctor. Ha sido un placer tenerte aquí, Muchas escucharte. gracias. Deseo que tengas mucho éxito, tanto personal como profesional, y que puedas contar esas historias que llevas dentro, porque creo que eres una persona muy sensible y muy sentimental también. Y muchas veces he reprimido esa parte de mí también, y hoy en día ya la estoy abriendo. Pues no reprimas nada, saca todas tus emociones, y qué bonito que todo eso que sientes lo puedas plasmar en el cine, porque el cine también ayuda a muchas personas. El cine ha salvado a muchísimas personas, entonces yo te animo a que sigas adelante. Es súper bonito, la verdad, el cine como esa herramienta. Muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer. Gracias.